Buenas tardes, Bitcoin, bienvenidos a más Bitcoin para Pobres. Como siempre, Bitcoin, criptoactivos, tecnología y el futuro. Bitcoin para Pobres también es un libro, disponible en Amazon. Si lo quieres gratis PDF, me lo veis aquí abajo en los comentarios. Y no sea consejos financieros, sea educación y entretenimiento. Bueno, lo que está pasando. Es súper ratón. A ver, ahora. Tenemos un poquito más de codicia que ayer, 64. Y el precio ha estado subiendo y bajando, pero ahora está a punto de entrar de nuevo en los 29. No termina de llegar a los 30, pero bueno, a ver. En cualquier momento. En el momento más inesperado te rompe la barrera de los 30. Bueno, noticias. Cash App, que es una aplicación muy utilizada. Digamos, es un neobank, una especie de neobank, una tarjeta virtual que se utiliza mucho en Estados Unidos, muy parecida a Revolut, entiendo yo. Ahora ya ha llegado, ofrecen servicios Bitcoin y ya han llegado a transferir una cantidad de 2 billones de dólares en Bitcoin. O sea que hay movimiento, ¿eh? Hay movimiento aquí en el tema criptomonedas. Bueno, y estos son, como siempre os pongo, hay gente que es muy visionaria y que sabe ver el futuro. Gente que dijo que Internet no tenía futuro, parece que fue Bill Gates. Gente que dijo que la electricidad era demasiado peligrosa y nunca tendría éxito. Y hay gente que dijo que los aviones nunca volarían, ¿no? Este fue un coronel de no sé qué ejército, Ferdinand Foch o Toch, que también era un visionario y dijo que los aviones eran juguetes interesantes, pero no tenían valor militar. Creo que murió de una bomba que le cayó en la cabeza lanzada por un avión. Así que si no veis el futuro os puede afectar igualmente. No creáis que estáis inmunes al futuro. Bueno, aquí hay un meme, ¿no?, que dice: nunca le preguntes a una mujer su edad, nunca le preguntes a un hombre su salario y nunca le preguntes a un banco su programa de gestión de riesgo, porque no lo tienen, no lo saben y no quieren decírtelo. Bueno, el tema del día vamos a hablar de una especie de comparativa como activos financieros de inversión entre Bitcoin y los bienes raíces. Yo sé que aquí hay mucha gente que es muy partidaria de los bienes raíces. En España se nos ha vendido la idea de que los bienes raíces es una cosa muy segura y tiene muchas garantías de éxito a largo plazo. En parte es cierto, o lo ha sido hasta ahora, ¿vale? Pero vamos a analizar bien un poco cuáles son los pros y los contras del real estate o bienes raíces o eh, los bienes inmuebles, ¿no? Vamos a ver. Los bienes inmuebles, bueno, pues obviamente es un bien escaso, es un bien que tiene utilidad, es tangible, lo puedes alquilar, puedes utilizarlo para vivir, te protege del frío y de la lluvia, y esto siempre pues, en el subconsciente colectivo te crea una especie de valor subjetivo y dices: "Ya, es que una casa es una casa, ¿no? Compro acciones de Google y ¿eso qué es? No es tangible. Compro acciones de Tesla, compro oro, papel y ¿eso qué? ¿Me como el oro luego o qué?". Pero una casa la tocas, ¿no? Golpeas ahí los ladrillos y dices: esto es sólido". Entonces esto le da confianza a mucha gente de que es una buena inversión y que han acertado con su dinero. Esto, ya digo, en parte es cierto, pero hay que analizar bien cada inversión y hay que ver dónde compras, cómo compras y etcétera, ¿no? Los pros que yo diría que tiene la vivienda es que te dan una hipoteca, ¿no? O sea, tú no tienes dinero para comprar una casa y el banco te da una hipoteca. Tienes que tener algo, obviamente, porque ya de entrada tienes que pagar un montón de impuestos. 10% de impuestos los pagas tú, el comprador. Y ahora mismo pues están pidiendo un depósito del 20 y el 30%, ¿no? Pero si, si tienes el 30% de lo que vale una vivienda, probablemente puedas comprarla porque un banco te daría la hipoteca. Esto no ocurre con el oro, ni con las acciones, ni con Bitcoin. O sea, si nadie te da una hipoteca para comprar Bitcoin. Eso sí que es verdad que es una ventaja, pero es una ventaja que tiene su precio. Obviamente lo han hecho, han creado un negocio, han creado aquí todo el tema de una burbuja inmobiliaria que aquí se alimentan los notarios, se alimentan el gobierno en vía de impuestos, los constructores, los promotores, le das a comer a muchas bocas. O sea, tú estás comprando una casa, estás alimentando a muchas familias de gente muchos son buitres, ¿no? Pero bueno,
obviando eso, ciertamente con 30.000 euros te puedes comprar una casa que vale 100.000. Y esto no se puede hacer con Bitcoin. ¿Vale? Luego, si ves que no quieres vivir ahí, por lo que sea, te vas a otro sitio y tal, la puedes alquilar. Puedes alquilar y si tienes suerte y no te entran ocupas y te pagan, los inquilinos te pagan, pues pueden más o menos ir pagando la hipoteca con el alquiler, ¿no? Y es un bien escaso siempre que en tu zona no le dé por construir a lo bestia, como ocurrió en España en el 2000, entre el 2000 y el 2008, eh, que fue la causa la causa principal por la que cayó la vivienda, aparte de que, bueno, hubo hipotecas basura y tal, impagos, etcétera, pero obviamente lo que hicieron es romper la escasez. Al romper la escasez, crearon abundancia y si aumenta la oferta y la demanda no está ahí, los precios bajan. Y realmente en España bajaron los precios un 50% o más en algunas zonas y tardaron 10 años en recuperarse. Entonces, bueno, pues los inconvenientes que tiene la vivienda, el principal inconveniente es que una vivienda es, como dice, es un bien inmueble, o sea, que no se puede mover. O sea, que como te equivoques de ciudad o de país y venga condiciones económicas, políticas o demográficas adversas, pues te lo comes con patatas. O sea, yo tengo familiares que tienen una vivienda en el campo y no la pueden ni regalar. O sea, la regalan y no se pueden librar de ella. No hay forma de venderlo. Hay cierta vivienda en ciertos sitios que no las quiere nadie. Y es muy difícil predecir, teniendo en cuenta que una vivienda te la compras, una vivienda mientras estás pagando hipoteca realmente no le puedes sacar rendimiento. El verdadero rendimiento se lo sacas cuando ya se paga la hipoteca. Entonces, si la alquilas, pues estás cogiendo esos 1.000 euros al mes, son para ti, y aparte, y eso ya es un rendimiento interesante. Hasta que no la pagas, no. Entonces, como la pagas, como la hipoteca suelen ser a 25 años, tienes que hacer una apuesta sobre que ese país y esa ciudad en 25 años va a tener demanda de alquiler, va a tener demanda de vivienda, la vas a poder vender fácil y la vas a poder vender por mucho más de lo que la compraste. Que eso no es nada fácil de adivinar, nada fácil. Que ahora 25 años son muchos años con todo lo que se nos viene encima del tema de inflación, qué va a pasar con Europa, qué va a pasar con la inflación, qué va a pasar con el trabajo y la inteligencia artificial, qué va a pasar con el trabajo remoto. O sea, hay muchas ahí. ¿Te compraré esto una casa en Manhattan ahora que valen $1.000.000? Yo no. Yo creo que en 25 años una casa en Manhattan prácticamente no se va a revalorizar y los gastos que vas a tener en esos 25 años van a ser brutales. O sea, hay que un poco no mirar tanto el pasado, sino intentar adivinar hacia dónde va el futuro, ¿no? Entonces, la principal desventaja que yo le veo a la vivienda es que no se puede mover, no te la puedes llevar contigo. Si tú quieres salir huyendo del país porque la situación económica, por el trabajo, por lo que sea, eh, si te vas tú es que se va mucha gente. Y si se va mucha gente, va a haber muchas viviendas en venta. Por lo tanto, tu vivienda no va a ser líquida y por lo tanto probablemente no la vas a poder vender o la vas a tener que vender asimilando una gran pérdida. Entonces, esas son la incertidumbre sobre el futuro, sobre un activo que no se puede transportar. No es lo mismo que Bitcoin o que el oro en menor medida. Entonces, otra gran amenaza que puede tener la vivienda es la legislación adversa. Si ahora mismo llega el gobierno y te obliga, por ejemplo, tú tienes una segunda vivienda, la tienes vacía porque te apetece, porque es tuya y la quieres tener vacía, el gobierno te puede decir o la alquilas propio, porque no puede ser que haya viviendas vacías y gente sin vivienda. Esto lo pueden hacer. O te pueden subir los impuestos, multiplicártelos por 100 como multa por no hacer lo que te dice el gobierno. Los gobiernos pueden confiscar viviendas para hacer carreteras, para hacer aeropuertos o lo que quieran, y esto está a la orden del día, y te lo pagan al precio que ellos quieren. No lo pagan al precio de mercado. Los gobiernos, como en España o en otros sitios, pueden tener muchos problemas de liquidez, de financieros, y de donde primero pueden tirar, o sea, si le suben los impuestos a las empresas demasiado, se van, hacen como Ferrovial y se van a otro país. Pero si te suben los impuestos a la vivienda, las viviendas no se pueden ir. Las viviendas están ancladas al país. No se pueden ir. Entonces, o pagas
o pierdes la casa. Y si la pierdes la casa, se la venderán a otro y que seguirá pagando impuestos. O sea que son las grandes amenazas. Y en un mundo en el que tenemos inflación, ataques regulatorios, eh, estados en crisis, todo tipo de problemas, y además las tendencias tecnológicas son inteligencia artificial, trabajo remoto. ¿Por qué alguien va a querer vivir en Vallecas pagando 300.000 euros para comprarse un pisucho de 60 metros cuando puede vivir en Soria en un cortijo, por ejemplo, ¿no? O una finca. O sea, eh, uno de los grandes problemas que tiene que ver con la movilidad, la falta de movilidad de la vivienda, es la iliquidez. Cuando uno intenta vender una casa, le cuesta semanas, meses, a veces años, y a veces simplemente no se puede vender. Nunca. Hay casas que no se pueden, no las quiere nadie ni regaladas. Entonces, comparamos esto con Bitcoin, ¿vale? Bitcoin no es tangible, entonces al no ser tangible, pues la gente en el subconsciente colectivo, pues siempre ofrece más dudas. Parece que es un activo de más riesgo, ¿no? Entonces hay mucha gente que se fiaría de comprar una vivienda, se preferiría invertir en ladrillo que invertir en algo que no es tangible. Vamos a ver primero los inconvenientes. Están aquí. Bueno, por cierto, esto es un artículo que yo escribí hace unas cuantas semanas. Está en Medium si lo queréis leer, está en inglés. Eh, lo- las contras, ¿no? Son los riesgos desconocidos. ¿Qué puede atacar? Bitcoin está siendo atacada cada día. Lleva 14 años siendo atacada. Ha recibido ataques de dos, ha recibido ataques de gobiernos, ha recibido ataques regulatorios, ataques de hackers, todo tipo de ataques. Pero de momento se ha defendido de forma perfecta. Es inexpugnable. Pero ¿y si viene un nuevo ataque que no hemos visto nunca y tiene éxito? Esa es la pequeña duda que queda ahí de si va a saber defenderse de todos los ataques futuros hipotéticos que puede tener, ¿no? O sea, siempre hay un riesgo ahí, ¿no? Eh, otro, Otra cosa que tira para atrás a mucha gente es la volatilidad, ¿no? Dices, joder, es que sube a 60.000, luego baja a 30, luego sube a 50, luego baja a 40, luego sube otra vez a 100, luego a 80. O sea, hay gente que no puede soportar esa volatilidad, que eso le pone muy nervioso. Entonces, para gente que no le gusta la volatilidad, pues olvídate de Bitcoin de momento. Bitcoin llegará un momento que sea estable, pero de momento es muy volátil. Y mm, una especie de crítica que se le puede hacer a Bitcoin es que si quieres invertir en Bitcoin y tener Bitcoins de forma segura, que es como debe ser, en billetera fría, donde tú eres dueño de tus llaves, etcétera, necesitas aprender un poco de Bitcoin, necesitas aprender, formarte, tener ciertos comportamientos de seguridad cibernética, y, digamos, curarte en salud, ¿no? Saber lo que estás haciendo, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Y esto hay gente que le da miedo y prefiere ir al banco y que se encarguen ellos de todo el tema de seguridad. Nadie te va a robar una hipoteca, nadie te va, ¿sabes? En ese sentido, si te fías del banco y si el banco es de fiar, mucha gente le ofrece más tranquilidad o paz mental el confiar en un banco, hipoteca, el ladrillo, etcétera, ¿no? Entonces serían un poco las inconvenientes, ¿no? De Bitcoin. Pero luego están los beneficios de Bitcoin, ¿no? Que es muy fácil y muy barato de asegurar, verificar y transferir. Que la vivienda, para nada, es muy caro. Todo esto que acabo de decir es muy caro. Es realmente escasa. Mientras que la vivienda es escasa cuando se construye poco. Pero cuando se empieza a construir a lo bestia, como en Benidorm o como en España en general, del 2000 al 2008, o en Dubái, pues de escasa nada. Es casi infinita, ¿no? Tiene una política monetaria predecible, a diferencia del dinero fiat y a diferencia de todo, prácticamente de todo, ¿no? No hay nada que se puede decir dentro de 5 años cuántas va a haber, y de 10, y de 15, y de 20, y de 100. Y además de ser una inversión, es que encima es dinero. Es dinero y lo puedes utilizar como un medio de intercambio. O sea, tú puedes ir y pagar con Bitcoin en sitios y de hecho puedes comprarte una vivienda por Bitcoin y de hecho en España es de los principales países donde más viviendas se venden por Bitcoin. Y es súper, súper líquida. Esa es la grandísima ventaja que tiene Bitcoin frente a otros activos.
su liquidez. Aprietas un botón y la vendes. Aprietas un botón y compras. Intenta hacer eso con la vivienda que te tarda meses en comprar y años en vender. Y la grandísima ventaja que yo le veo a Bitcoin es la soberanía personal, ¿no? Que realmente tienes un activo que es realmente tuyo y que nadie te puede confiscar, a diferencia de, de la vivienda, que por una razón u otra hay muchas formas de confiscar, ¿no? Ya digo, si hacen una autovía y pasa por encima de tu casa, te confiscan la vivienda. Si no pagas una factura de luz, te confiscan la vivienda. Si el gobierno se vuelve comunista, te confiscan la vivienda. O sea, hay muchas formas de quitarte la vivienda, porque la vivienda está ahí y no te la puedes llevar a ningún sitio. Es que si tienes Bitcoin en billetera fría, tú controlas las llaves en tu cabeza, esto es inconfiscable y eso es una grandísima ventaja, sobre todo con los tiempos que se están viniendo ahora de incertidumbre y de políticos corruptos, de situación incierta y de, en fin, de instituciones, bancos cayendo, Europa débil, todo este tema de incertidumbre y de, bueno, y las nuevas tecnologías que vienen atacando fuerte, ¿no? Eh, Luego está el tema, como dijo, de futuro. Realmente una vivienda es solo rentable 25 años después de haberla comprado. Mientras que Bitcoin normalmente suele ser rentable entre 2 y 4 años después de haber invertido en ella. Entonces yo, si tienes más de 50 años, yo no recomendaría comprar vivienda. Si tienes 20, sí, pero elige muy bien el sitio, elige muy bien y elige muy bien cuál, cuánto trabajo te va a costar venderla dentro de 10, 15, 20, 25 años, ¿no? Yo pienso que como inversión es mucho mejor Bitcoin y mucho más rentable. La vivienda, por ejemplo, en España, que es el país que yo más conozco, la vivienda solo ha sido rentable en España el que compró en el 2000 y vendió en el 2007. Todos los demás, si hacen cuentas de verdad, no les salió rentable. Pero bueno, sí que es una muy buena protección contra la inflación. Porque una vez estuvimos haciendo cálculos ahí eh, y, y yo calculé a mi abuelo cuántos meses de sueldo le costó comprarse su primera casa y cuántos meses de sueldo le costaría ahora a un trabajador medio comprarse su primera casa. Y yo llegué a la conclusión de que más o menos igual. O sea que las viviendas suben porque la inflación sube. O sea, suben y justo para protegerte de la inflación. O sea que es mucho mejor tener tu dinero en el ladrillo que tenerlo en metálico, porque en metálico estaréis perdiendo una burrada de dinero en 25 años. Entonces es una buena protección contra la inflación, como el oro, pero a veces yo creo que a una inversión hay que pedirle algo más que eso. Entonces Bitcoin te protege contra la inflación y encima se multiplica por 10. Pero bueno, esta es mi opinión. Esto no es consejo financiero. El que quiera seguir comprando casas, que las compre. Pero cuidado dónde, cómo y cuándo. Bueno, y a veces eso, aquí hay mucha gente que tira por el camino que quiere y, y tú sabes que tienes que tirar por el camino correcto. Incluso si tienes que andar solo. Entonces, aunque aquí hay un listillo que ha dicho que ese es que en inglés el camino correcto se dice the right path. Y está dicho, ese es el left path. Un graciosillo ha puesto la gracia, ¿no? Pero bueno. Voy a poner un vídeo, me parece interesante, de unos dibujos animados sobre un poco cómo funciona Bitcoin. Uy, a ver, ahora. Bueno, lo dejo aquí, se hace un poco largo, pero eh, dibujo interesante
un cartoon, digamos, interesante sobre que explica por encima lo que es Bitcoin. Bitcoin es difícil de crear, pero fácil de transferir. Y eso es la gran diferencia que tiene con el dinero fiat, ¿no? Que es difícil de transferir, pero muy fácil de crear. Entonces, si creas mucho, su valor se va a cero y por eso Bitcoin te protege teniendo una oferta limitada a 21 millones, ¿no? Lo dejaré aquí abajo por si lo queréis ver, pero está interesante y está siendo un poco viral por las redes sociales. ¿Qué pasa aquí? ¿Eh? No me deja salir de aquí. A ver, vale. Bueno, la adivinanza de ayer. Uy, pero no. La adivinanza de ayer. Después de Bitcoin, ¿cuál es la mejor criptomoneda? Y la respuesta era una frase de 5 palabras en inglés. Entonces, lo voy a poner. There is no second best. No hay una segunda mejor. Solo hay una, es Bitcoin. Todo lo demás no existe. No sirve, no vale. O sea que esta es la frase, era esa. There is no second best. Y la habéis adivinado unos cuantos. A ver, que no lo había mirado últimamente. A ver quién la había adivinado. Efectivamente, Mike, David, Alexis, Sam no. Y Edu me ha recordado que había encendido el micro. Pues eso, enhorabuena. Y no era fácil, ¿eh? No era fácil, pero habéis adivinado. Enhorabuena. Y la adivinanza de hoy es la siguiente. Tengo aquí abajo. Dice, ¿cuántas veces ha entrado el gobierno americano en default? Default es como incumplimiento de sus obligaciones de pago de deuda, ¿no? ¿Cuántas veces? Y si me decís exactamente las veces y comentáis la fecha o el año y por qué exactamente cómo entró en default, pues mejor todavía. Bueno chicos, esto es todo lo que te pone. Muchas gracias por ver el vídeo. Acordaos de retuitear, compartir, comentar, darle al like y nos vemos mañana a la misma hora. Hasta luego.